En el capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor Jesús toma la batuta del final de la Biblia, de los últimos versículos, y Él nos dice: he aquí, yo vengo pronto. De la misma forma en que lo dijo en el versículo 7, he aquí, yo vengo pronto. Es que no es nadie más a quien debamos estar esperando. El Señor Jesús dijo: voy, pero volveré. A eso se está refiriendo. Las Sagradas Escrituras me están enseñando que debo ser una persona que ha renovado suficientemente la mente como para alcanzar la madurez y entender los eventos de los tiempos finales. Porque estará marcado por una serie de señales inequívocas para aquel que, perseverando en la lectura juiciosa de la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo y en la revelación que Dios nos da como cuerpo, porque recuerden que cada miembro del cuerpo, aunque es valiosísimo, Dios ha pagado un precio alto por él, no tiene la totalidad del conocimiento que le ha sido dado al cuerpo, por eso nos necesitamos los unos a los otros. A esa iglesia unida, a esa iglesia que ha perseverado en él, es a la que el Señor Jesús le dice: he aquí, yo vengo pronto. Cristo mismo entonces es el que nos habla, y habla de un galardón, y mi galardón conmigo, cosa de la cual ya hablamos, así que no me detendré mucho allí. El galardón entonces son como los salarios que se le van a entregar, las recompensas que se le van a entregar a todos aquellos que, habiendo perseverado en la fe, continuarán en la expectativa de su retorno y entonces serán hallados esperándolo a Él. Y mi galardón conmigo. Pero como ya te dije, no me puedo detener mucho acá. Nuestra misión es terminar este capítulo, si Dios lo permite, para recompensar a cada uno según sea su obra. Colectivo, pero a la vez individual. Tan individual que se tomará el tiempo, no hay ningún afán, para que cada persona que en él ha creído reciba la recompensa. ¿Cuál? Grandes sorpresas nos llevaremos. Como todo lo del Señor, debe ser bueno, debe ser agradable, debe ser perfecto, y no tenemos que entrar en el ámbito de la especulación como algunos han querido entrar, y esperemos mejor a que el Señor sea el que nos sorprenda. Eso sí, que habrá galardones, los habrá. ¿Tengo suficiente con la vida eterna? Respeto tu opinión. Claro, más que suficiente, pero al Señor le plugó que además de la salvación podemos tener recompensas si hemos construido con oro, plata o piedras preciosas, y no, después de haber conocido a Cristo Jesús, construir con madera de hojarasca. Yo soy el alfa y la omega, dice él, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, recuerda que las únicas bienaventuranzas no están circunscritas allá al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, hay más bienaventuranzas, varias de ellas en Apocalipsis, o una de ellas, por ejemplo, como vimos en el Salmo 1, ya enunciado. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tremendo. El ágape de Dios nos ha sido entregado para amarlo a Él, para amarnos a nosotros y entender el amor de Él por nosotros, y para amarnos entre nosotros como cuerpo, como unidad, como dádiva de la Iglesia para la humanidad que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Sin embargo, hay personas que aman y hacen la mentira. Son todos aquellos que ya anunció en el versículo 11, en donde habla de que el impío y el injusto pues sigan en su injusticia, inmundicia e impiedad, y aquel que es santo y justo pues se santifique y siga en el camino de su justicia. Y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora nuestro Señor Jesús dice con propiedad: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Aquellos que por la renovación juiciosa del entendimiento, por la lectura juiciosa de la palabra de Dios día tras día, vez tras vez, aquellos que nos hemos alimentado de la leche espiritual no adulterada que está en la palabra, como lo asevera el apóstol Pedro, aquellos que hemos insistido en renovar nuestra mente,
para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No tendremos ninguna duda acerca de cuál Jesús está narrando la palabra allí en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22. ¿Cuál Jesús es? El único Jesús que hay. En el único que hay salvación, en cuyo nombre hemos creído gracias a la labor del Espíritu Santo. Ese Jesús al cual todos reconocemos, todos los que hemos nacido de nuevo reconocemos su voz, porque sus ovejas reconocemos su voz. Yo, Jesús, dice la Escritura, he enviado mi ángel. Esos ángeles son de Él, sean arcángeles, sean serafines, sean querubines, sean ángeles, son emisarios de Dios para entregar las encomiendas que Él envía. Y en este caso Juan ha estado recibiendo a través de varios de sus ángeles la revelación del libro de Apocalipsis, que eso significa revelaciones. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, los de Él. ¿Qué propiedad? Todo le pertenece. ¿Y a qué lo envió? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y caemos al punto. En el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se hace referencia a la iglesia del Señor. Acá nuevamente, al finalizar las Sagradas Escrituras, se hace referencia a las iglesias del Señor, a todas aquellas que han estado durante generación tras generación tras generación, y también específicamente aquellas que en modo histórico estaban cuando Juan en Patmos está recibiendo la revelación de la palabra. ¿Y para qué envió ese ángel? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dios ha escogido como nicho, Dios ha escogido como campo de acción la iglesia para manifestarse, no solamente a ella misma, sino también a toda la humanidad durante todas las generaciones, mientras estemos presentes dando testimonio de fe. No en vano, dice la Escritura, que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cuando Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, asevera esto, está dando a entender que cada vez que participamos del cuerpo y de la sangre, simbolizados en el vino y en el pan, le estamos anunciando a las personas que en cada generación no han creído en Cristo Jesús que crean, porque el evento histórico de la cruz del Gólgota sigue vigente hasta que el Señor Jesús retorne. Por eso también tenemos acceso a esta revelación, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y nuevamente dice, yo soy la raíz y el linaje de David. No solamente es el que sustenta la obra del ser humano en David, sino el que además continúa y perpetúa el linaje mismo de David. ¡Qué tremendo! Es a la vez las raíces y los frutos. Porque nuestro buen Señor Jesús, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, a David le dieron la promesa de que de su linaje se levantaría el Mesías para sentarse eternamente en el trono. ¿Qué vamos a hacer? Dios escogió a la tribu de Judá y así ha sido. El Señor Jesús entonces recuerda eso. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Has tenido la oportunidad? Yo la he tenido muchas veces, de estar cuando despunta el alba. Es algo extraordinario. Una estrella le anuncia a otra la siguiente luz. Entonces, la estrella resplandeciente de la mañana ahora encuentra a alguien que se identifica con ella y está hablando del Señor Jesús. Madruga y podrás ver esto que te estoy hablando. Siempre hay luz en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús se identificó con que Él es la luz. Juan en su Evangelio nos habla de que el Señor Jesús es la luz. En sus cartas nos recuerda que Él es la luz y evidentemente ahora nos dice en Apocalipsis que Él es la luz, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero en esta expectante espera que tenemos todos aquellos, porque recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, claro, hemos sido salvos gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. Claro, hemos sido redimidos gracias a ese acto tan grande en misericordia que estoy seguro de que jamás podremos llegar a entender en su dimensión, y hemos sido muy beneficiados. Pero no solamente para eso. Ha venido el Señor Jesús hace 2000 años por estos lares de la tierra. Él vino porque
también está anunciándonos que retornará. Y retornará porque nuestra historia no termina en esto temporal biológico. Estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será Él. Entonces, nuestro buen Señor Jesús ahora se une a un coro que el Espíritu Santo, que es Dios, y la iglesia, que está conformada por todos sus redimidos durante todas las generaciones, pueden decir, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿No te parece maravilloso? Pablo dio a entender algo en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 18, en la versión TLA, diciendo, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esta vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Qué interesante. A ese coro entonces se unen el Espíritu Santo, que habita en la iglesia y sostiene a la iglesia y comanda a la iglesia desde que el Señor Jesús se ha sentado a la diestra del Padre. Nos revela la voluntad del Padre, como dice 1 Corintios capítulo 2, y nos revela la persona del Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 14, de donde hemos derivado todas estas charlas. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. El Espíritu Santo y la iglesia también lo llamamos. Pero ¿y yo como persona qué? ¿Hay algo para mí? Como miembro, me estás hablando del cuerpo, John, yo como miembro, como fulanito de tal, como fulanita de tal, con cédula tal, identificada en tal época y en tal generación de la humanidad, ¿qué? Bueno, para nosotros también hay buenas noticias. Dice, y el que oye, tú y yo que hemos oído, diga, ven. Al acostarnos, antes de entregarnos al dulce sueño, porque ya dijo en el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, le puedo decir, Señor, ven. ¿Quieres una oración de una sola palabra? Ven. Y Él escuchará. Ven, me están llamando. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesús, a la diestra del Padre, en el tercer cielo, allí en su trono, puede escuchar ese coro de los que en cada generación le decimos, ven. Ni la distancia puede ahogar ese grito, ven. Ni las tormentas pueden opacar ese grito, ven. Si alguien tiene capacidad de convocar al Señor Jesús para que regrese a la tierra, es la iglesia guiada por el Espíritu que le dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Ahora me habla del agua, el mismo Señor. Y el que tiene sed, venga. ¿Has tenido sed? Claro, la mujer samaritana tuvo esa experiencia con el Señor Jesús en Juan capítulo 4. El Señor Jesús le dice, el que beba de esta agua, la del pozo, siempre volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Estaba hablando de esa agua que solo puede suministrar el Señor por la voluntad del Padre, porque Él vino a hacer la perfecta voluntad del Padre, y entre las cosas que vino a hacer fue dar salvación a aquellos que no la tenían, la humanidad caída, para que no vuelvan a tener sed jamás. Y el que quiera, porque el libre albedrío sigue vigente, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque es un agua, no es que no valga, ojo con eso, sino que no tiene precio. Ni todo el oro, ni las perlas, ni la plata juntas del mundo, ni todos los metales preciosos podrían siquiera llegarle a lo ínfimo del valor del agua que Dios está brindando. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una referencia a la vida eterna. Y es una referencia a la vida eterna que indudablemente nos lleva a una reflexión que hallamos en Isaías capítulo 55. Allí, en una promesa para el pueblo de Israel, podemos también vislumbrar lo que Dios tiene para todo su pueblo. Aquel que además el Señor Jesús conformó al derribar el muro de separación que había entre judíos y gentiles, dándonos a entender que todo gentil que crea en Cristo Jesús y todo judío que crea en Cristo Jesús entra a formar un solo pueblo que es la iglesia del Señor. Y entonces los redimidos también podemos encontrar luz en
lo que hay detrás del velo en el Antiguo Testamento para verlo ahora cara a cara cuando ya tenemos abierto el nuevo pacto y el entendimiento renovado. Dice la Escritura en Isaías 55, y solo voy a leer por encimita. A todos los sedientos. Interesante, no solamente a todos los sedientos de Israel, a todos los sedientos de la humanidad. Porque en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús en el capítulo 10, cuando se abroga el papel de pastor, Él dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Ellas vendrán para formar uno solo. Y cuando Pedro nos explica la palabra en el capítulo 2 de Hechos, también nos está hablando de que a cuántos le recibieren. Si tú quieres algunos versículos en donde te sientas identificado con el llamado que Dios hace desde todos los siglos, este es uno de ellos. A todos los sedientos. ¿Qué le dice a esos sedientos? Les voy a vender agua, les voy a dar un placebo para que la sientan un poquito y después menos, pero mañana vuelvan a tener sed. No, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. El llamamiento es el mismo. El Espíritu Santo, que es el que inspira a Isaías, el Espíritu Santo, que es el que inspira a Juan, el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado a todos los autores y mejor, a todos los escritores de las Sagradas Escrituras, en todos los pasajes nos invita a que nos reunamos en el Señor. Y por eso dice, a todos los sedientos, mire lo que le dice, venid a las aguas. Pero es que no tengo. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando alguien te invita a un paseo, a una reunión? Es mirar cuánto tienes en el bolsillo. Y a veces suele pasarte que no puedes ir porque en tu bolsillo no hay absolutamente nada. En tu cuenta de ahorros no hay nada. No hay ningún CDT, no hay algo que te respalde. Pero hay una gran noticia. Dice Isaías, y los que no tienen dinero, porque es gratuita. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ahora, ¿cómo puedo ir a comprar para tomar de esa agua y a comer de ese banquete que el Señor me está invitando si dinero no tengo? Quiero darte una capsulita, se llama fe. La fe es el circulante del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús dice, no me pueden servir a mí y a las riquezas, Él no estaba ponderando una frase de cajón para tenerla ahí. No, está diciéndome, mira, cuando miramos de cerca Hechos capítulo 5, encontramos un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, que intentan mezclar el dinero con la fe y les fue muy mal. Luego cuando Pedro, que fue testigo de ese par de muertes, ve que este Simón el mago en Samaria, que había creído por el predicar de Felipe, les ofrece dinero para que venga sobre él también el Espíritu Santo y cuando él imponga las manos sobre otras personas también puedan recibir el Espíritu Santo. Pedro inmediatamente tiene un déjà vu ahí. Dice, veo aquí un muerto en potencia, otro que quiere mezclar dinero con fe. Pues bien, Isaías también me lo dice, venid a las aguas y los que no tienen dinero porque no es necesario el dinero para esto. Cuando tú y yo vemos a Zaqueo, que se sube al árbol para poder ver al Señor Jesús, él tuvo que llegar a los pies del Señor, recibir su salvación para poder tener acceso a estas aguas. No fue con dinero que lo compró. Venid y comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Claro, el vino y la leche, productos de la canasta familiar del pueblo de Dios, pues estaba tomando un ejemplo de lo natural para llevarnos a lo espiritual. Pero hay una reflexión. Isaías, considerado el evangelista del Antiguo Testamento, también usa el método de preguntas y él mismo responderse para llevar a sus lectores o a los que lo escuchan a unas conclusiones válidas. La pregunta es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Interesante, el sistema caído del mundo tiene a la gente, como dice el Señor Jesús, ocupada en trabajar para comer, beber y vestir.
pero al otro día vuelven a tener hambre, sus vestidos se envejecen y tienen que comprar otros, y el líquido que compran para calmar su sed les vuelve a dar sed después porque no es suficiente. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan también le dice a las personas y les da un reto tremendo: trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿De qué me está hablando entonces Isaías? Con razón le dicen el evangelista del Antiguo Testamento, buen apodo le pusieron. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y él mismo se responde: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo mejor del banquete, la grosura, lo mejor de la mesa del Señor. Bien dice el libro de los Salmos en su capítulo 23. Aderezas mesa delante de mí, y en la casa del Señor habitaré por largos días. Me está refiriendo entonces la Escritura a la vida eterna, no solamente a la temporal que ya la tenemos solucionada. Por el solo hecho de estar acá y creer en Cristo Jesús, la manutención está asegurada para esta vida temporal. Pero Dios no iba a venir hace 2000 años, el Señor Jesús, a traernos solo mercado, ropa y bebida. Eso lo manda con alguno de esos ángeles que son sus mensajeros. No, Él vino por algo más. Inclinad vuestro oído, dice Isaías, y venid a mí. Dios está hablando de que vayamos a Él. Oíd y vivirá vuestra alma. En ninguna otra persona encontramos vida para el alma. El Señor Jesús dice: la salvación de vuestras almas. ¿De qué os sirve ganar el mundo entero, dinero, si al final se pierde vuestra alma? Sí, tengo la oportunidad de nacer dentro de los seres humanos en cualquier época o generación, y no creo en Cristo Jesús, Señor nuestro, como único y suficiente Salvador de nuestras almas, perdí traperamente el tiempo. Puedo conseguir todas las finanzas, puedo conseguir todas las riquezas, puedo ser de aquellos que en estos tiempos de pandemia, epidemia y cuarentena esté por encima del bien y del mal porque no me hace absolutamente falta nada. Tengo hasta clínica propia, respiradores por si me enfermo, una legión de médicos para que me atiendan. Puedo tener los mejores alimentos, los más exquisitos de los líquidos para sobrellevar esto. Puedo vivir 100,000 pandemias, pero si al final muero y perdí el alma, que solo puede hallar y ser saciada en la persona del Señor Jesús, perdí el tiempo. Prefiero entonces ser como Lázaro, el de la historia que el Señor cuenta en el Evangelio de Lucas, que era el que se peleaba la comida que caía de la mesa del rico con los perros que vivían debajo de su mesa, y luego los perros le lamían las llagas. Prefiero ser ese, y que cuando muera, entonces pueda estar en el seno de Abraham, como cuenta aquella historia, en el lugar de consolación, y no en el lugar de tormento, como estaba aquel que en vida terrenal, biológica, lo había tenido todo. Dice la Escritura: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces dice: inclinad vuestro oído. Hay que oír, la palabra viene por el oír. Y venid a mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Cuando voy a la notaría y firmo el acta de matrimonio, ese pacto no es eterno. Cuando voy a la notaría y firmo la escritura de propiedad sobre aquel bien, ese pacto no es eterno. Cuando voy a la notaría y levanto el acta en donde se constituye una empresa, ese pacto no es eterno. Cuando inclusive como gobernante de una nación me siento a la mesa de negociaciones y hago pacto de paz con el otro país, ese pacto no es eterno. Dios me está hablando del pacto eterno, y haré con vosotros pacto eterno, porque para eso envió el Señor Jesús, para eso fue enviado el Señor Jesús por nuestro Padre Celestial. Con razón entonces ahora, con los lentes del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, puedo entender versículos como este: inclinad vuestro oído y venid a mí,
y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Las misericordias firmes de David. No estaba hablando de la gran posibilidad que David tuvo de ser un simple pastor de ovejas a llegar a ser el rey de Israel. Gobernó durante 40 años, 7 años gobernó a Judá en Hebrón, y después cuando las tribus se unieron y vinieron a hacerlo y a proclamarlo rey de toda la nación, gobernó 40 años en total. Y entonces lo que David decía, se hacía. No estamos hablando del David que Pedro ya nos dijo en Hechos capítulo 2, que su sepulcro está ya en Israel y lo pueden ir a visitar todos aquellos que quieran verificar si sus huesos están ahí. No, aquí estamos hablando de las misericordias firmes de David que venían en la simiente que es Cristo, que inclusive se le dieron a Abraham. Claro, inclinad vuestro oído y venid a mí. Dios nos está invitando a encontrarnos con Él en la persona de Cristo Jesús. He aquí, dice Isaías, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Si leemos atentamente desde los evangelios hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que en Cristo Jesús el ministerio quíntuple está. Es el apóstol, claro, es el profeta, claro, es el evangelista, desde luego, es el pastor, obvio, es el maestro. En él entonces se señala todo. Y el Padre me dice que ha dado a Cristo Jesús por testigo a las naciones. ¿Qué hace un testigo? El Señor Jesús lo narró. No he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre. Lo que me ven hacer a mí es porque yo se lo he visto hacer al Padre. Nada hago si mi Padre no lo autoriza, y para eso he venido, para dar testimonio de Él. Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que no es solamente creer en la persona del Señor Jesús, que ya es un gran logro. Es creer en lo que el Señor Jesús vino a decir acerca del Padre. Él nos revela al Padre. He aquí yo le di por testigo a los pueblos. El Señor Jesús viene como testigo de unos hechos que conoce del Padre para revelarlos al Padre. Con razón le dijo a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe. Sí, usted me dirá, vino como un simple carpintero, se dejó maltratar, le escupieron el rostro, le mesaron la barba, se la arrancaron, le pusieron una corona de espinos, se burlaron de él cuando le colocaron aquel manto púrpura, le dieron de latigazos, lo llevaron a la cruz, lo asesinaron. Pero es que el asunto es que nos dejamos impresionar por el dolor y la sangre evidentes, reales, pero aquel que vino a ser menospreciado, como dice el mismo Isaías 53, realmente era el jefe. El jefe. La humanidad, como dice Pedro, mató al autor de la vida. ¡Qué error! ¡Qué ridículo hicimos en el universo! Y no solamente por testigo, por jefe, sino por maestro a las naciones. ¿Quién más nos iba a enseñar? No se quedaban asombrados los mismos israelitas, los mismos fariseos, los mismos judíos, como lo narra el Evangelio de Mateo, porque el Señor Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a una persona prudente que construye su casa sobre la roca. Vienen los ríos, vienen los vientos y golpean contra aquella casa, pero la casa no cae, porque está construida sobre la roca. Y dijo: así es aquel que escucha mis palabras y las hace. Y luego la gente lo miraba y se quedaba asombrada, porque enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, que hablaban y decían, pero no hacían. El Señor hablaba y decía y hacía. Y maestro de las naciones. A ese Señor Jesús, y claro, se ve involucrado el pueblo de Israel, porque estamos en Isaías 55 detrás del velo, pero ahora lo estamos viendo cara a cara. He aquí llamarás a gente que no conociste. Claro, si lo puso por maestro de las naciones. Qué tremendo que, dándole esta profecía al pueblo de Israel, que es su nación, le dice que en plural naciones serán enseñadas por él. Está abarcado el Evangelio desde siempre para todos nosotros. He aquí llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Ánimo, gentiles. Con razón dice el apóstol Pablo: fui hallado de los que no me estaban buscando.
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces se nos abrió la puerta de la salvación y la redención. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Ahora, ¿por causa de qué? De el Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Obvio, también es una profecía para la nación de Israel como Israel, pero estamos viendo que se cumple tras el velo en la persona de Cristo Jesús. Hay un clamor desde el Antiguo Testamento para que la humanidad busque a Dios. Por eso el versículo 6 de Isaías 55, que brevemente estamos viendo, dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor Jesús en la cruz tuvo sus brazos abiertos toda la tarde para abrazar a todo aquel, o no lo aprovechó el ladrón de uno de los lados que dijo: Señor, que pueda estar contigo en el paraíso. Y el Señor Jesús le dice: hoy mismo, brazos abiertos. Mientras el Señor Jesús no retorne, los brazos de la salvación están abiertos para todo aquel que en él crea. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Te lo anuncio, mientras el Señor Jesús no haya venido, hay tiempo. Llamadle en tanto que está cercano. No nos acaba pues de decir allá en Apocalipsis: he aquí vengo pronto. Eso es cercanía. Pero que se han demorado muchos años y siglos. Ya Pedro nos aclaró que no es porque tenga en poco su promesa de venir, sino que tiene misericordia para que sea más gente la que se salve. Hay que leer las Escrituras con entendimiento, que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Y el consejo sigue siendo el mismo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No tenemos un Dios avaro en cuanto a dar perdón. Tal vez has sido lesionado espiritualmente por gente que nos habla de un Dios avaro en cuanto a perdonar, pero en Cristo Jesús nos entregó todo el perdón posible de imaginar. Ningún pecado puede rebasar esa totalidad de la misericordia de Dios, que es amplio en perdonar. Allá en Apocalipsis dijo que el injusto siga siendo injusticia y el inmundo siga siendo inmundicia, pero aún el llamado está para todos aquellos que lleguen al arrepentimiento. Deje el impío su camino. Impío quiere decir aquel que no tiene piedad, aquel que no es creyente. Está llamando entonces a todo descreído a que crea. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el hombre inicuo sus pensamientos, porque recuerda que tal es el hombre en su pensamiento, así es él. Con razón viene a renovar nuestra mente con el nuevo nacimiento. Y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que pensemos como Él. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, Dios quiere que nos acoplemos a su pensamiento. Por eso Él puede decir: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, sus pensamientos no pueden ser los pensamientos de Dios. Tendrá religión, aparente piedad, pero los pensamientos de Dios solo vienen cuando tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, y esa posibilidad solo nos la da el nuevo nacimiento y renovar esa mente para que alcancemos la plenitud del pensamiento de Cristo. Y nos da una ilustración: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claro, como pienso, entonces obro. Si mis pensamientos están lejanos de Dios, mis caminos también estarán lejanos de Dios. Pero Dios me está diciendo: pilas humanidad, humanidad caída, soy amplio en perdonar, les he dado un maestro, les he dado un testigo, les he dado un jefe, se llama mi hijo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Está llamando a gente que no me conoce, porque quiero que me conozcan. Otro profeta dice: porque mi anhelo es que me conozcan. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, amado Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo
17, versículo 3. Y hay una solución. Él no nos dice búsquenme y se esconde. No, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe. Y será prosperada para aquello en lo que la envíe. Tremendo. La palabra de Dios. Ahí vuelve John, ¿cierto? Ya saben para dónde voy. Nos ha dado la misión el Espíritu Santo de conocer cuál fue la palabra que Dios envió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No solamente nos envía a su Hijo, el unigénito, sino que nos dice que Él mismo es la palabra hecha carne. El Señor Jesús mismo para eso salió del tercer cielo, para no volver allá vacío. Dice el libro de Hebreos y da a entender, para presentar con alegría a muchos hermanos, a muchos hijos, porque Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ay, habla del gozo. Dice la Escritura, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, refiriéndose a la naturaleza misma, levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La gran mayoría son muy jóvenes y son de canciones del repertorio cristiano muy modernas. Pero había un coro, y existe todavía, que en una de sus estrofas dice, y los árboles del campo aplaudirán. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, de júbilo. Porque me está hablando de los tiempos eternos. Pablo dice en Romanos 8 que la naturaleza misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Qué tremendo, lo abarca todo, porque de Él, de Dios, es todo, de nadie más. Entonces, en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y serán a Dios por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Inscritos en el libro de la vida para la eternidad. Con razón dijo el Señor Jesús cerrando la Biblia en Apocalipsis, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, ahora estoy en Apocalipsis 22, 18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente se nos recuerda que Apocalipsis es revelaciones, pero a la vez es una profecía. Cuando Juan comió el rollo que estaba en las manos de aquel ángel, en su boca fue dulce y en su vientre, en sus entrañas, fue amargo, porque lo que tenía que decirle a la humanidad era muy fuerte. Pero ahora volvemos a la dulzura en el capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, a todo aquel que oye. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia no es un juego. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Mire al que está a su lado y dígale, ay, ay, ay. ¿Dios me está amenazando? No, el Señor Jesús me está advirtiendo. Es que a la palabra de Dios no hay nada que sumarle y mucho menos que restarle. Todo lo de Él es perfecto. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Es que Él no llenó el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis con las especificaciones de cómo está hecha la ciudad, sus materiales, quiénes pueden entrar, quiénes no, y de todas las construcciones y de todas las piedras preciosas y de todos los lingotes que vimos allá y del río y de todo el árbol de la vida, del trono mismo de Dios, tantas cosas que hay allí como un relleno. Ahora, es tan fácil que es solo creer. Es tan fácil que es solo añadirme
al grupo de humanos redimidos durante todas las generaciones. ¿Yo qué necesidad tengo de quitarle a la palabra de Dios o de agregarle? Es que la palabra de Dios no admite modificaciones, no admite adiciones, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de nuestro buen Dios no pasará. No solamente Dios quitará su parte del libro de la vida, pero también quisiera que miráramos la parte positiva oculta en el mismo versículo. Pensemos, y si alguno no quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios entonces dejará su parte en el libro de la vida. Permítanme leer ese versículo en la parte positiva. Tampoco quitará su parte de la santa ciudad, ni de las cosas que están escritas en este libro. De la parte jugosa, de la parte provechosa, de la parte asombrosa. Y entonces el Señor Jesús, como en el versículo 16, ahora en el versículo 20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Tremendo. Coincide por todas partes lo que el Señor me ha dicho por su Santo Espíritu. En Isaías 55:6 dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hasta que llega, ya se aproxima. Es mi deber entonces esperarlo en mi generación, y si no llega, ser añadido a los que han creído, para que en la siguiente generación también se añadan más que crean. Ciertamente vengo en breve. Es el mensaje de nuestro buen Señor. A propósito, si eres observador o observadora, es la última promesa de las Sagradas Escrituras. Ciertamente vengo pronto. Y entonces, también asistimos a la última oración que hay en las Sagradas Escrituras. Larga, no, así, cortitísima. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Te acuerdas? La oración que vimos hace unos minutos. Ven, aquí vuelve. Ven, Señor Jesús. Entonces Juan se despide y nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No es por llenar letrero o espacio. Es que cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si alguien tiene de esas capacidades de resumir son los apóstoles, casi que Juan me está diciendo, si quieres saber cuál es la gracia del Señor Jesucristo, léase los 65 libros de atrás. Porque cuando decimos la gracia, es todo lo que en Cristo Jesús nos ha sido dado por el Padre, en el Señor Jesús que también es Dios, por el Padre que es Dios y que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo que es Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y entonces finalizan las Sagradas Escrituras dándonos toda la información para nuestra formación en Cristo Jesús. John, recuérdeme, disculpe, ¿por qué aparecía aquí en Apocalipsis en el último capítulo? Fácil, porque estábamos mirando que el Señor Jesús en Juan capítulo 14 dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y por eso entramos en todas estas explicaciones hasta donde pudimos de los detalles de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, de quienes habitan allí, con quienes vamos a estar, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los redimidos. Haría mucho bien entonces que el libro de Apocalipsis, sus 22 capítulos, fuesen parte de nuestra lectura diaria. No se puede leer Apocalipsis en un día, en menos de un día. Póngale máximo 2 horas leyendo lentamente. O puede hablar rápido, como a veces me coge a mí el acelerador y leerlo por lo menos en 1 hora. Recuerden, nuestro buen Dios envió su palabra para sanarnos y librarnos de todas nuestras ruinas. La palabra de Dios no está en cuarentena. Y por eso, amado Padre, en este momento oro para que todo aquel que escuche tu palabra predicada conforme al trazo que nos has dado, Espíritu Santo, de las Sagradas Escrituras,
pueda venir y comprar sin dinero lo que es verdadera comida y lo que es verdadera bebida, y se haga partícipe del pacto eterno, porque como Dios eterno, ahora tú nos ofreces eternidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén y amén. Te envío un fuerte abrazo y la más grande de las bendiciones.